Amigas y amigos, sean muy bienvenidos al canal de YouTube de Da'at Ediciones, Ciencia y Religión, www.daat.cl. Hola, bienvenidos. Hoy es 25 de octubre de 2024 y en el calendario hebreo corresponde al 23 de Tishrei del año 5785, una fecha notable para la tradición judía. Hoy se conmemora Simchat Torah, o el regocijo de la Torá. Para aquellos menos familiarizados, Simchat Torah marca el cierre anual del ciclo de lectura de la Torá, ese conjunto de instrucciones y relatos que constituyen el Humach o Pentateuco, y significativamente se celebra al día siguiente de Sukkot. Los 7 días de Sukkot terminan entonces en el octavo día, el 22 de Tishrei. El texto nos dice: será convocación santa, una asamblea solemne. Y a partir de este octavo día, los textos rabínicos desarrollaron Simchat Torah, no como una instrucción directa del Tanaj, sino como un símbolo del cierre del ciclo anual de la lectura de la Torá. Entonces, el día 23 de Tishrei se convierte en un momento no solo de término, sino de retorno. Y de hecho, el texto que se lee en Simchat Torah encontramos una de las referencias textuales célebres a la palabra Torah misma. Torah Sibá Lamu Moshe Morachá Keilat Jacob. Una instrucción mandó a nosotros Moisés. Una herencia es la asamblea de Jacob. Esto está en Deuteronomio capítulo 33, versículo 4. Si te está gustando este tema sobre el Tanaj y la evolución del cristianismo primitivo, dale like y suscríbete al canal, por favor, para no perderte más contenido como este. Ahora, desde el punto de vista histórico y textual, vemos cómo esta herencia que Moisés legó a Israel se consideró central, no solo en el sentido religioso, sino en términos culturales y comunitarios. Sin embargo, el cristianismo primitivo, a medida que desarrolló su identidad aparte, empezó a tomar distancia de ciertos aspectos fundamentales de esta instrucción. Así, mientras el pueblo judío celebraba y aún celebra esta conexión y sus ciclos, el cristianismo comenzó un camino de reinterpretación y en muchos casos de desvinculación de la Torá. Empecemos con las festividades. En el contexto judío, las festividades del Tanaj no solo eran días de celebración, eran convocatorias que recordaban hechos específicos y definían aspectos clave de la relación entre Israel y Yahvé. En Levítico 23 se enumeran en detalle los tiempos de estas celebraciones, conocidas como Moedim, las convocaciones señaladas. Desde Pesach hasta Sukkot, cada festividad tenía instrucciones precisas y un significado inamovible. Pero a medida que el cristianismo se desarrolló en un contexto greco-romano, estas festividades empezaron a ser reemplazadas o reinterpretadas. En lugar de celebrar la liberación de Egipto o la entrega de la Torá, vemos cómo el cristianismo empieza a desarrollar su propio calendario festivo. La Pascua judía o Pesach fue paulatinamente sustituida por la celebración de la resurrección de Jesús. Lo que inicialmente tenía una estructura bíblica se transforma en una tradición desligada de las raíces explícitas del Humach. Otro punto de divergencia fueron las leyes alimenticias. En Levítico 11 se detalla el listado de animales que son considerados puros o impuros. Y la razón es clara: el acto de comer es también un acto de obediencia y santidad, porque, según dice, ustedes serán santos porque yo soy santo, según dice el Levítico 11:45. No obstante, en el Nuevo Testamento, esta precisión se relativiza. En Hechos 10, por ejemplo, Pedro tiene una visión en la que se le muestra una variedad de animales y una voz que le dice que no los considere impuros. Originalmente esto simbolizaba la apertura de la fe a los gentiles, pero pronto se volvió en un argumento para abandonar las leyes de Kashrut. Sin embargo, en el Tanaj estas leyes no desaparecen ni son simbólicas. Están ahí en Levítico y en Deuteronomio con la misma seriedad del primer día. Un aspecto clave del Tanaj es cómo la identidad del pueblo de Israel está firmemente anclada en el concepto de Torá. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, encontramos a Yahvé diciendo a Israel que serán un reino de sacerdotes,
una nación santa. Si guardan su pacto, la Torá entonces no es un accesorio opcional, es la base de una identidad y de un compromiso colectivo. Sin embargo, en el cristianismo primitivo, esta identidad fue alterada. Pronto se introduce la idea de un nuevo Israel, una comunidad espiritual que deja de lado las marcas distintivas de la práctica de la Torá. El problema es que ni siquiera los textos del Nuevo Testamento, al menos en los evangelios, indican que Jesús quisiera que sus seguidores abandonaran la Torá. Por ejemplo, podemos leer en Mateo 5, versículo 17, se le atribuye decir: no he venido para abolir la ley o los profetas, sino para cumplirlos. Un mensaje claro, pero cuya interpretación cambió con el tiempo. Finalmente, consideremos la función de Israel según los profetas. En textos como Isaías capítulo 2 versículo 3 y Miqueas capítulo 4 versículo 2 se habla de un futuro en el cual de Sión saldrá la instrucción, es decir, si vemos bien la traducción, dice Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahvé, Yud-He-Vah-He. No se trata de un nuevo mensaje, sino de una expansión de la misión que ya fue dada a Israel. Sin embargo, para el cristianismo en desarrollo, la identidad física y cultural de Israel fue reinterpretada, una nueva Israel espiritual, separándose del linaje y las prácticas tradicionales que definían al pueblo de Israel como nación santa, y la Torá, es decir, instrucción, como su guía. Entonces, ¿qué queda de esta instrucción de Moisés en este contexto? ¿Cómo se pasa de una herencia de la asamblea de Jacob o Jacob a una tradición que deja de lado esas prácticas, calendarios y leyes que marcaban la identidad de Israel en el Tanaj? Quizás el cristianismo, al desvincularse de la Torá, perdió más de lo que pensaba. La Torá era y sigue siendo una estructura completa de vida que conecta al individuo y a la comunidad con Yahvé. Como dice Jeremías 6:16, deténganse en los caminos y preguntar por los senderos antiguos. Caminen por ellos y hallaréis descanso para vuestras almas. Quizás la herencia de Jacob y el ciclo continuo de la Torá tengan una enseñanza que trasciende el tiempo, el valor de la memoria y la constancia. Así, al estudiar este proceso de alejamiento, no solo observamos un cambio religioso, vemos cómo una identidad se transforma y una tradición se adapta a veces a costa de su propia esencia. Bueno, y recuerda, si te gustó este análisis sobre el Tanaj y la evolución del cristianismo primitivo, dale un like o un me gusta y suscríbete al canal para no perderse más contenido como este. Aquí exploramos temas complejos de manera profunda, académica y un poco irónica, para entender mejor el contexto histórico y textual de los textos antiguos. Por favor, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad del estudio y el pensamiento críticos. Gracias por acompañarme en este análisis. Espero que esta exploración del Tanaj y su influencia en el cristianismo primitivo haya sido informativa. Nos vemos en el próximo episodio para más análisis histórico y textual. Hasta entonces.